Continuando con las unidades de mantenimiento FRL, vamos a ver ahora los distintos tipos de actuadores para evacuar el condensado en los filtros. El drenaje estándar que se provee en forma normal cuando no se especifica es el drenaje manual. Consiste en esta valvulita que nos va a permitir justamente al abrirla evacuar el condensado de agua que se vaya produciendo. Por supuesto, para eso siempre los equipos deben instalarse en esta posición. Luego vamos a hablar algo de la forma correcta de instalar un equipo o una unidad de tratamiento del aire comprimido. Entonces, el purgador manual es el más usual, el más común, y es el que se usa, les diría, que por lo menos en el 80% de las aplicaciones. Pero hay que saber que existen otro tipo de purgadores o de drenajes, además del manual. Por ejemplo, está el semiautomático, que funciona cuando no hay presión en el vaso, se abre automáticamente esta valvulita y ya no hay necesidad de ir purgando manualmente o de acordarse de que hay que liberar de agua el vaso del filtro. La desventaja de ese sistema semiautomático es que si no cae nunca la presión, vamos a suponer que en la planta conservamos la presión de la línea permanentemente y no cae, no se apaga el sistema y no cae la presión a la entrada, bueno, vamos a tener entonces siempre presión en el vaso y por lo tanto no vamos a tener la posibilidad de que el drenaje automático funcione, perdón, que el semiautomático funcione. Así que hay que considerar eso. Si se produce demasiado condensado en un tiempo en el cual la línea no fue despresurizada, bueno, el semiautomático, al no perder presión nunca al vaso, no va a funcionar jamás y eso puede hacer que se inunde el vaso, cosa que por supuesto no es para nada conveniente. Otro purgador que ahora sí es completamente automático consiste en colocar un drenaje por flotador, que ahí sí va a medir o va a poder censar el nivel de agua y solito va a abrir el purgado, el drenaje, cuando el nivel alcanzó un nivel peligroso, ¿no? O antes que eso ocurra. Y por último también hay una válvula, una electroválvula que nos va a permitir en forma temporizada, es decir, que nosotros mismos programemos hacer un drenaje un drenaje automático cada vez que el equipo reciba la señal de que debe abrirse para purgar. Esos son los cuatro principales drenajes. Entonces el manual, el semiautomático, el automático por flotador y el temporizado que requiere de una electroválvula. Todo viene en el mismo sistema. Otra cosa que tenemos que conocer es para reponer el aceite en los lubricadores. Voy a volver sobre el mismo equipo porque es el más grande. Para reponer el aceite en los lubricadores, nuestros equipos no necesitan despresurizarse, es decir, permite reponer el aceite aún con la línea y con la máquina en funcionamiento. Para eso lo que hacemos simplemente, como decíamos, con la máquina funcionando, sin necesidad de cortar el suministro, pulsamos el botón que permite despresurizar el vaso y manteniéndolo pulsado giramos a 45 grados aproximadamente la protección del vaso, bajamos el lubricador, el vaso, soltamos el botón y ya podemos cargar de aceite el vaso sin inclusive necesidad de embudo. Una vez que llenamos de aceite el vaso del lubricador, lo podemos volver a colocar en su lugar pulsando nuevamente el botón para mantener despresurizado, buscando la posición hasta que sintamos el clic característico. Ahí soltamos el botón y el equipo ya está nuevamente con el aceite en su nivel y puede continuar el funcionamiento de la máquina. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el equipo es justamente el tamaño de equipo adecuado. Por supuesto, cuenten con nosotros para asesorarlos al respecto. En esto no siempre es mejor cuanto más grande, sino es que hay que elegir el adecuado. Acuérdense que en el caso del filtro, el aire es como que se centrifuga al entrar justamente al vaso del filtro y por lo tanto, dependiendo de la velocidad del aire, va a ser la capacidad de ese centrifugado. Por lo tanto, si elegimos un equipo muy grande, puede ser que nos pase que el centrifugado sea a muy baja velocidad. En definitiva,
según el caudal conviene elegir el equipo más apropiado. Después sí, en el resto la mayoría son ventajas para un equipo más grande. Por ejemplo, vamos a tener mayor capacidad en los vasos, tanto de filtro como de lubricador, pero bueno, en lo que refiere al filtrado conviene elegirlo adecuado. Este es el equipo más chiquitito, es nuestra serie QBM0. Por supuesto, como cualquiera, cuenta con filtro, regulador y lubricador. También tenemos un dosaje de aceite. En este caso no cuenta con protección en los vasos, en este tamaño no es necesario. Estos vasos salen a rosca en lugar de a bayoneta. Y instalamos un manómetro, que por supuesto viene provisto con el equipo, en una de las caras del lubricador, perdón, del regulador, tanto sea en este frente o en el otro, según necesitemos ingresar por aire, con aire por acá o del lado opuesto. Eso depende, por supuesto, de la instalación. El dosaje de aceite se regula en este caso con un tornillo. Necesitamos acá un destornillador de pala fino, tipo un perillero. Y también viene provisto con un soporte que se coloca sobre el regulador, y con esta tuerca de montaje lo colocamos. Para un consumo un poco más elevado tenemos un equipo que es el QBM1, con las mismas prestaciones, nada más que con menor caudal que el que habíamos descrito antes, que es el QBM4. En el caso del QBM1 y el QBM4 vienen provistos de un soporte para poder fijarlos, por ejemplo, al fondo en un panel, o para poder fijarlos en parte de la máquina, y que nunca queden simplemente colgados de la propia instalación. Es bueno que no reciban esfuerzos en las roscas ni los módulos que lo pueden perjudicar. Si bien tienen todas estas partes son metálicas, de cualquier forma hay que evitar esfuerzos radiales o que tiendan a querer deformarnos los módulos. Cualquier consulta estamos a disposición. Recuerden que justamente para